Imagina que te doy una máquina del tiempo, te envío al Londres de 1800 o al París de 1500, te doy armas modernas, te doy oro, te doy conocimientos del futuro. ¿Cuál crees que es tu mayor enemigo? ¿Una banda de ladrones en un callejón oscuro? ¿Una guerra religiosa? ¿Una epidemia de cólera arrasando la ciudad? Pues no, tu mayor enemigo es invisible y está esperando pacientemente en el pomo de una puerta, en un apretón de manos, en un vaso de agua cristalina. Durante el 99% de la historia humana, vivir era jugar a la ruleta rusa. Un simple corte afeitándote podía infectarse y matarte en pocos días entre fiebre y agonía. Un parto era uno de los mayores riesgos de muerte en la vida de una mujer. Los reyes más poderosos del mundo veían morir a sus hijos uno tras otro, sin saber que el asesino estaba en sus propias manos. Hoy tenemos una superarma en nuestro baño. Cuesta céntimos, es pequeña y huele bien. El jabón no es magia, es química. Y es una de las intervenciones de salud pública más eficaces y baratas que hemos adoptado jamás. Es la herramienta que corta las cadenas de infección y hace posible que vivamos juntos en ciudades de millones de habitantes sin colapsar biológicamente. Pero la historia de cómo llegó a tu ducha es asquerosa. Es una historia de grasa animal hervida, de impuestos tiránicos, de manicomios y de una sociedad que, durante siglos, tuvo una relación de amor-odio con el agua. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y hoy vamos a limpiar, sí, la historia. Aunque para eso, primero tenemos que ensuciarnos las manos. ¿Quieres saber más? Acompáñame. ¿Quién inventó el jabón? Nadie. O mejor dicho, la química misma. El jabón no se inventa, se descubre. Ocurre inevitablemente cuando la violencia se encuentra con la naturaleza. Existe una historia muy famosa que quizás hayas oído. La leyenda del Monte Sapo. Se cuenta que en la antigua Roma, en ese monte, se hacían sacrificios para apaciguar a los dioses. Hogueras gigantes, animales sacrificados. La grasa de las cabras se derretía con el calor, goteaba y se mezclaba con las cenizas blancas de la madera quemada. Y cuando llovía, esa mezcla de grasa, ceniza y agua bajaba por la ladera hasta el río Tíber. Las lavanderas notaron que en esa orilla la ropa quedaba limpia sin esfuerzo. Y de ese monte Sapo vendrían las palabras saponificación. Sapone, sabón, jabón. Es una historia preciosa, pero tengo que decirte la verdad, es un mito. Es una etimología popular moderna. No tenemos fuentes romanas que respalden la existencia de este monte Sapo mágico, pero lo que sí es real es la química detrás de la leyenda. Sabemos que cuando un álcali, la base, reacciona con un ácido graso, ocurre la saponificación. Y la palabra latina sapo sí aparece en textos antiguos, pero no como tú crees. Para encontrar el origen real, tenemos que irnos mucho más atrás, a la antigua Babilonia, hace 4800 años. Hemos encontrado cilindros de arcilla con la receta escrita, grasa hervida con cenizas. Pero ojo al dato, no lo usaban para ducharse. Aquel protojabón era una sustancia técnica, muy alcalino, irritante, y si usaras ese bloque babilónico en tu cara hoy, probablemente acabarías con la piel roja y ardiendo. No era un cosmético, era un producto de limpieza industrial para lavar la grasa de la lana de las ovejas, o en casos médicos extremos, para tratar enfermedades de la piel. Y aquí entra una curiosidad fascinante sobre los supuestos bárbaros. Las fuentes romanas, como el historiador Plinio el Viejo, mencionan el sapo, sí, pero lo describen como una mezcla de sebo y cenizas que usaban las tribus germánicas y los pueblos del norte. ¿Para lavarse? No. Lo usaban como una especie de pomada capilar, un tinte para teñir el pelo de rojo fuego o para fijar el peinado antes de la batalla. Es decir, durante siglos, lo que hoy llamamos jabón circuló por el mundo como un producto textil o una gomina de guerra, no como un gel de ducha relajante. La limpieza personal, eso era otra historia, y los romanos tenían su propio método. Así que ahora hablemos de Roma, los maestros del agua, acueductos, termas imperiales, baños públicos. Los romanos estaban obsesionados con el agua, pero no usaban jabón. Para un romano, la idea de untarse esa pasta de grasa que usaban los germanos era de salvajes. Entonces, ¿cómo se limpiaban realmente? Pues con aceite y fricción. El método romano era una exfoliación mecánica. Entrabas al baño tibio,
Te untabas de pies a cabeza, con aceite de oliva de baja calidad. El aceite se pegaba a tu sudor, al polvo del camino y a las células muertas de la piel. Sacabas una herramienta de metal curva llamada estrígil. Imagínate una hoz pequeña pero sin filo cortante. Te rascabas la piel con fuerza. Ras, ras, ras. Y así arrancabas la mezcla de aceite y mugre físicamente. Literalmente, te pelabas la suciedad y luego te tirabas al agua fría para cerrar el ritual. Y aquí viene una de las partes más extrañas de la historia antigua. ¿Qué pasaba con esa mugre? Esa mezcla viscosa de aceite, polvo y células de piel, ¿se tiraba a la basura? Pues no siempre. Hay evidencia de que las raspaduras aceitosas asociadas a los atletas podían recogerse. Sí, a los deportistas. En algunos contextos médicos se mencionan como ingredientes para ungüentos o remedios contra dolores e inflamaciones. Y es que se creía que contenían la vitalidad del atleta. Y existe un mito moderno muy extendido que se vendía como crema facial para mujeres romanas. Pero siendo rigurosos, no podemos afirmar que fuera una práctica cosmética generalizada, tipo L'Oréal Roma. Eso suena más a leyenda urbana, pero incluso sin ese detalle pop, la realidad es lo bastante inquietante. En Roma, la limpieza significaba rascarte con un metal hasta que saliera todo. Y bueno, cae el Imperio Romano, las termas se arruinan. Entramos en la Edad Media. Y aquí tenemos que corregir un error muy común, muy común. Seguro que has oído que en la Edad Media nadie se bañaba nunca. Pues eso no es del todo cierto. No hubo un apagón total de la higiene. En muchas ciudades medievales existían baños públicos. La gente se lavaba las manos antes de comer. Existían normas de limpieza. Sin embargo, es cierto que los hábitos cambiaron drásticamente, especialmente hacia la Edad Moderna, en los siglos XVI y XVII. Y no fue porque la gente fuera sucia por gusto, fue por miedo médico. Y es que los médicos de la época basaban su ciencia en la teoría de los humores y los miasmas. Creían que la enfermedad viajaba por el aire a través de los malos olores. Y tenían una teoría terrorífica sobre el agua caliente. Creían que el agua caliente abría los poros de la piel. Y si abrías los poros, el aire venenoso, o sea, la peste, cualquier enfermedad, podía entrar en tu cuerpo y matarte. Así que la conclusión lógica avalada por la ciencia del momento era que bañarse era peligroso. Tener una capa de suciedad o grasa en la piel se veía casi como una protección, un sellado corporal, una barrera. Y a esto se sumaba la moralidad, porque a menudo se cita a la Iglesia como la culpable de prohibir el baño. Pero es más complejo que todo eso. Sí que es cierto que a veces en movimientos ascéticos la suciedad se valoraba como signo de humildad y rechazo al cuerpo, pero no existía una bula papal contra el jabón. Lo que sí existía era una realidad aristocrática muy olorosa. Como ya os he explicado en algún vídeo, a la reina Isabel I de Inglaterra se le atribuye la siguiente frase: me baño una vez al mes, lo necesite o no. Y aunque la cita puede ser apócrifa, refleja la realidad de la corte. Se prefería el lavado en seco, frotarse con paños limpios, usar mucho perfume y, sobre todo, cambiarse la ropa blanca interior muy a menudo. La ropa de lino absorbía el sudor y la grasa. Si tenías la camisa blanca impoluta, se consideraba que estabas limpio, aunque tu piel debajo estuviera gris. En resumen, que Europa en ese momento olía fuerte. Pero mientras los reyes europeos se cubrían de polvos de talco, al otro lado del Mediterráneo, la química estaba viviendo su edad de oro. La edad de oro de la química, sí. Mientras Londres o París lidiaban con el barro, en el mundo islámico la higiene tenía un componente central. El ritual de las abluciones, el vudú, exigía lavarse las manos, la cara, brazos y pies antes de rezar. Y esta demanda constante impulsó la tecnología. En ciudades como Alepo en Siria o Nablus en Palestina, los alquimistas perfeccionaron la receta antigua. Dejaron de usar grasas animales malolientes. Empezaron a usar aceite de oliva, aceite de laurel y, lo más importante, perfeccionaron el uso de los álcalis. Aprendieron a tratar las cenizas con cal para obtener una sosa cáustica más pura y controlada. Y esto les permitió crear algo revolucionario: el jabón duro, pastillas sólidas, uniformes, que se podían cortar, transportar y almacenar sin pudrirse y que olían a limpio. Cuando los cruzados llegaron a Tierra Santa, entre toda la violencia, se encontraron con este producto y volvieron a Europa trayendo el jabón de Alepo como un artículo de lujo absoluto. Y esto dio origen a las primeras grandes jabonerías europeas, el jabón de Castilla en España y el jabón de Marsella en Francia. Pero ojo, que este jabón de aceite de oliva era el artículo de lujo de la época.
Claro, solo los ricos podían permitírselo. El pueblo llano seguía dependiendo de brebajes caseros de grasa rancia, hasta que los gobiernos decidieron que el jabón era una excelente víctima para recaudar dinero. Y esta es una de las partes más frustrantes de la historia económica. Estamos en Inglaterra, siglo XVIII. El Estado necesita dinero para financiar sus guerras imperiales. ¿Y qué grabamos con impuestos? Pues en 1712 se instaura un impuesto severo sobre el jabón. Y de esta manera, el jabón se convirtió en un bien controlado y vigilado. La ley era tan estricta que los recaudadores de impuestos visitaban las fábricas. Y se dice que los fabricantes tenían que avisar a las autoridades antes de empezar a hervir. Por la noche, las tapas de las calderas debían estar cerradas bajo supervisión para que nadie fabricara jabón en negro fuera del horario oficial. Y esto creó dos mundos: el jabón legal, carísimo e inaccesible para la clase trabajadora, y un mercado de contrabando. Gente cocinando grasa en sótanos y graneros escondidos para vender pastillas ilegales. Y atención, que este impuesto duró más de 140 años. Se mantuvo hasta 1853. Durante más de un siglo, el Estado hizo económicamente difícil que los pobres se lavaran. Las enfermedades como el tifus campaban a sus anchas en los barrios obreros. Y cuando finalmente se abolió el impuesto en 1853, bajo la gestión de Gladstone, fue celebrado como una victoria para la salud pública. El jabón bajó de precio y, por primera vez, la higiene dejó de ser un lujo para convertirse en un derecho. Pero faltaba una pieza del puzzle, porque teníamos el jabón, teníamos el agua, pero la medicina todavía no sabía por qué teníamos que usarlos. Y eso nos lleva a la historia más trágica de este vídeo. Viena, año 1847, Hospital General. El lugar más peligroso para una mujer embarazada no es su casa. En la clínica de maternidad dirigida por médicos y estudiantes, las mujeres mueren a un ritmo aterrador. Fiebre puerperal. Las tasas de mortalidad rondan el 10%, a veces disparándose mucho más. En cambio, en la clínica de al lado, atendida solo por matronas, la mortalidad es bajísima. Y las mujeres lo sabían. Suplicaban llorando no ser ingresadas en la sala de los médicos. Sabían que era una sentencia de muerte. Y un médico húngaro, Ignaz Semmelweis, estaba obsesionado con este contraste, porque la ciencia mataba más que la tradición. Semmelweis observó la rutina de los estudiantes. Estos empezaban el día en la morgue, haciendo autopsias. Diseccionaban cadáveres en descomposición para aprender anatomía. Y luego, directamente de la morgue, subían a la sala de partos para examinar a las mujeres, y sin lavarse las manos, o solo limpiándoselas con un trapo seco. Y Semmelweis tuvo una intuición horrible. Llevamos partículas de cadáveres en las manos. Y decidió imponer una regla estricta. Instaló palanganas con una solución de cal clorada, que es un desinfectante potente, primo lejano de la lejía. Y ordenó: todos los estudiantes, todos, deben lavarse las manos con esta solución hasta que el olor a cadáver desaparezca, antes de tocar a una paciente. El resultado fue inmediato, histórico. Las muertes cayeron en picado. Semmelweis había descubierto cómo cortar la transmisión de la infección. ¿Le dieron las gracias? ¿Le escucharon? La élite médica de Viena se sintió insultada. El paradigma de la época decía que un caballero tenía las manos limpias por su estatus social. Decir que los médicos eran los portadores de la muerte era una ofensa imperdonable. ¿Me está llamando sucio, doctor Semmelweis? Lo rechazaron, lo ridiculizaron. Acabó perdiendo su puesto. Semmelweis no pudo soportarlo. Veía cómo las mujeres seguían muriendo innecesariamente en toda Europa porque los médicos se negaban a lavarse. Su salud mental se deterioró. Empezó a escribir cartas furiosas, acusando a sus colegas de asesinos. Y el final de su vida es desgarrador. En 1865 fue internado en un manicomio mediante engaños. Allí trató de escapar. Sufrió lesiones en el forcejeo con los guardias y una de esas heridas se infectó. Sepsis. Ignaz Semmelweis murió a las 2 semanas a causa de una infección generalizada. El hombre que nos enseñó a desinfectarnos las manos murió porque sus propias heridas no fueron tratadas con la higiene que él predicaba. Tuvieron que pasar décadas y llegar figuras como Louis Pasteur y Robert Koch con la teoría de los gérmenes para que el mundo mirara atrás y dijera: Ignaz tenía razón. Y bueno, ya con la ciencia confirmada, el jabón se convierte en el rey. Llega la revolución industrial, la producción en masa, y con ella el nacimiento del marketing moderno. Marcas como Peirce o Palmolive empiezan a vender algo más que limpieza.
Venden estatus social. Inventaron problemas para vendernos soluciones. Campañas publicitarias que te dicen que si no usas su jabón, el suyo, claro, olerás mal. Y nadie querrá casarse contigo o no conseguirás un trabajo. Crearon la inseguridad higiénica que todavía tenemos hoy. Y hay una historia divertida sobre el jabón Ivory, un jabón que se hizo famoso en Estados Unidos por el eslogan que flotaba en el agua, ¿sí? Un jabón que flota en el agua. Y existe una historia popular que dice que fue un error de un operario que dejó la máquina batidora encendida demasiado tiempo, metiendo aire en la mezcla, aunque la empresa sostiene que fue una innovación deliberada. Pero lo cierto es que convertir ese hecho, el hecho de que flote, que sí, que es muy útil para no perder el jabón en el agua turbia de la bañera, pero convertirlo en una ventaja competitiva fue una genialidad del marketing. Pero bueno, el jabón natural tiene un talón de Aquiles, necesita grasa. ¿Y qué pasa cuando el mundo entra en guerra y la grasa se necesita para comer o para explosivos? Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió una escasez brutal de aceites y grasas y no podían desperdiciarla en hacer jabón. La necesidad agudizó el ingenio. Los químicos desarrollaron sustitutos sintéticos, compuestos derivados del alquitrán de hulla y más tarde del petróleo, surfactantes. Y así nacieron los detergentes sintéticos, los abuelos de los sulfatos que hoy tienes en tu champú o en tu lavavajillas. Productos que limpian, pero que técnicamente no son jabón. Y una nota muy oscura sobre la grasa. Seguro que recuerdas la película El Club de la Lucha de Brad Pitt y su jabón hecho de grasa humana robada. Pues químicamente es posible. La saponificación funciona con cualquier triglicérido. Durante la Segunda Guerra Mundial circularon rumores terribles sobre el uso de grasa humana por los nazis para hacer jabón. Aunque la mayoría de los historiadores y análisis forenses modernos indican que no hubo una producción industrial de este tipo. El mero hecho de que sea químicamente viable nos recuerda algo fundamental. El jabón es una sustancia neutra, no tiene moral, es solo química. Pero, ¿por qué funciona? Porque el agua sola no basta. Si te lavas las manos solo con agua, el virus se queda ahí. La razón es simple. La grasa y el agua se odian, no se mezclan, y muchos virus y bacterias están protegidos por una capa de grasa y se adhieren a la grasa natural de tu piel, y el agua resbala sobre ellos. Y aquí es donde entra la molécula del jabón. Imagina que es un alfiler con dos partes muy diferentes, una cabeza que ama el agua, hidrófila, y una cola que odia el agua pero ama la grasa. Cuando te enjabonas, ocurre una batalla microscópica. Las colas del jabón se clavan en la grasa y la suciedad de tu piel, y mientras tanto las cabezas tiran hacia el agua del grifo, y esta tensión crea unas estructuras llamadas micelas, que son unas esferas que atrapan la suciedad en su interior para que el agua pueda arrastrarla. Pero hace algo aún más importante contra ciertos virus, como los del coronavirus o la gripe. Estos virus tienen una envoltura lipídica, una capa de grasa. Las moléculas de jabón se insertan en esa membrana y la desestabilizan. Literalmente desmontan al virus, lo desactivan. Y es por eso que los organismos de salud insisten en los 20 segundos. No es un número al azar, necesitamos tiempo y fricción para que el jabón cubra toda la superficie, forme esas micelas y haga su trabajo químico de arrastre y destrucción. Esos 20 segundos son más efectivos para prevenir contagios cotidianos que muchos medicamentos caros. Y bueno, para terminar, quiero hablaros de algo que va más allá de la piel: la conexión entre el jabón y nuestra mente. En la obra de Shakespeare, Lady Macbeth se lava las manos compulsivamente, imaginando manchas de sangre. Intenta limpiar la culpa de un asesinato. Una culpa que no se va. Pues bien, la ciencia moderna ha investigado esto. En 2006, un estudio sugirió el llamado efecto Macbeth, que planteaba que la limpieza física podía aliviar la sensación de culpa moral. Y aunque estudios posteriores han dado resultados mixtos, y no es una ley universal, es fascinante cómo nuestro cerebro asocia culturalmente estar limpio con ser bueno. Y hoy vivimos en la era de la hiperhigiene, y quizás nos hemos pasado de frenada en algunos aspectos. Existe la llamada hipótesis de la higiene, o de los viejos amigos, que sugiere que al vivir en entornos tan estériles y urbanos, perdemos contacto con microbios inofensivos que ayudaban a entrenar nuestro sistema inmune. Y esto podría explicar en parte el aumento de alergias y enfermedades autoinmunes en el mundo moderno. Ojo, esto no significa que haya que dejar de lavarse, no. Significa que la biología es equilibrio. Venimos de un pasado donde un rasguño era mortal, donde la limpieza romana era rasparse con metal, donde se cobraban impuestos por no oler mal, y donde héroes como Semmelweis fueron olvidados por decir la verdad.
Esa pastilla de jabón en tu lavabo es un monumento al triunfo de la ciencia. Es el escudo químico que nos permite abrazarnos, darnos la mano y vivir sin miedo. Así que hazme un favor. Hoy, cuando te laves las manos, tómate esos 20 segundos. Piensa en las lavanderas del Tíber, piensa en Semmelweis y disfruta del privilegio de estar limpio. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y ahora, si me disculpan, me voy a duchar. Pero bueno, antes, si te ha sorprendido la historia del jabón, que es brutal, tienes que ver este vídeo sobre cómo el azúcar construyó y destruyó imperios. Pero no solamente el azúcar, tengo vídeos de la historia del tenedor, del cuchillo, del pan, de todo. Historias de todo. O sea, id a la lista de reproducción y podéis hacer una maratón. Os lo aconsejo. Y nada, si quieres vídeos más rápidos, más de ciencia también y de historia como no, puedes entrar en mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí cuelgo contenidos muy chulos que te van a encantar. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.